Buenos días, bienvenidos todos a esta pequeña reunión. Muchísimas gracias a todos los asistentes, los que estáis presencial y sobre todo los que estáis online porque sois muchos. Mi nombre es Virginia Guinda, para aquellos que todavía no hemos tenido el placer de reunirnos personalmente, y he querido organizar este encuentro puesto que quedan pocos días para que todos nos conozcamos, entonces sí, personalmente, y decidamos juntos cuál va a ser el futuro de esta organización COE que todos queremos tanto y que es la casa común de todos y que es lo que a todos nos une y nos motiva. Voy a empezar mi intervención compartiendo con todos vosotros un poco cómo veo el panorama económico, que ha sido lo que me ha motivado a presentar mi candidatura. Bien, yo en 2018 inicié mi última andadura empresarial poniendo en marcha una fábrica de cartón reciclado que está en Tarragona, en Alcover. Es una fábrica centenaria y nuestro proyecto empresarial consiste en un cambio basado en el I+D de reconversión, reindustrialización, digitalización de esta industria, que la conforman 150 trabajadores y donde fabricamos un tipo de cartón que se fabrica en 5 fábricas en toda Europa. En España esta es la única que fabrica cartón sólido, y exportamos el 65% de nuestra producción a 33 países. Con lo cual, bueno, pues es una empresa de un tamaño mediano con una cierta complejidad, puesto que operamos en un mercado internacional en los 5 continentes. Y, como os digo, la pusimos en marcha en 2018 y tras unos primeros avances en lo que es el desarrollo de nueva tecnología en el proceso y el diseño de nuevos productos, cuando empezábamos a ver resultados positivos al inicio de 2020, pues bueno, ya sabéis todos lo que sucedió, que es que nos vino a todos la pandemia, el COVID, y estos últimos años, la pandemia, el post-COVID, yo creo que a todos nos ha supuesto, pues, todos los empresarios, una exigencia máxima. Hemos tenido que poner a prueba nuestra capacidad de adaptación. Nosotros, por ejemplo, pues tuvimos que desarrollar nuevos productos dirigidos a sectores donde antes no estábamos presentes para poder transitar por estas etapas difíciles. Y luego ya más recientemente este año, derivado del conflicto de Ucrania, pues bueno, nos ha afectado a todos de distintas maneras. A nosotros nos ha supuesto la pérdida de los mercados de Sudamérica y Norteamérica por el problema todavía no resuelto de los fletes marítimos y la problemática logística de los puertos en Estados Unidos. Y también esta subida extrema de los costes de fabricación nos ha hecho no poder competir en los países del sudeste asiático, donde también teníamos unas ciertas ventas. Entonces, antes de este verano, empezamos a notar en nuestro sector industrial y también en otros, según lo que he podido yo ir comprobando, una debilitación de la demanda de productos en todo lo que es Europa. Europa es el único país en el que ahora de una manera clara estamos pudiendo vender nuestros productos, y sin duda Europa está en un momento de debilidad, de contracción, en un momento muy complejo, con importantes incertidumbres, y los empresarios, pues como no puede ser de otra manera, tenemos que continuar
con nuestro liderazgo en la generación de riqueza y tenemos que ir marcando un camino que nos ayude a todos a transitar de la mejor manera posible esta etapa complicada que estamos encarando, que está llena de dificultades y incertidumbres, pero que todos desde la unidad, pero también desde la pluralidad, desde esa riqueza que nos da el debate, pues debemos trabajar para encarar un futuro mejor, ¿no? Entonces, dentro de lo que es este contexto, yo decidí presentar mi candidatura, puesto que creo que en este momento de la historia en concreto necesitamos una COE con una capacidad mucho más propositiva. Necesitamos poner encima de la mesa de las distintas mesas donde sea pertinente, no solo del Gobierno, sino también de todo el arco parlamentario cuando se trate de modificar regulaciones que ya están en vigor. De manera que COE influya de una manera muy determinante y muy amplia en el marco que nos afecta a todas las empresas, a todos los empresarios. Os voy a poner un ejemplo de cuestiones a corto plazo que a mí me parece que se deberían de trabajar, como por ejemplo todas las que afectan a la tesorería de nuestras empresas. En este momento en que ampliar o renovar las financiaciones resulta complicado y en especial las pymes a menudo tenemos unas dificultades muy grandes, pues más que nunca es necesario impulsar medidas que nos doten a las empresas de disponer de cuanta más tesorería mejor para poder sortear esta etapa complicada. Por ejemplo, la cuestión de los ICOs, que también he estado hablando con muchos de vosotros, ¿no? A nadie se nos escapa que la etapa de pandemia y pospandemia, nosotros los empresarios aquí en España la hemos superado sobre todo a base de endeudarnos. Nos hemos endeudado, esa ha sido digamos, la ayuda fundamental del Gobierno, ha sido darnos esa capacidad de endeudamiento. Por lo tanto, nos encontramos con que todavía, en general, no nos hemos podido recuperar de esa etapa de pandemia y pospandemia y tenemos que afrontar esta crisis que ahora está empezando. Entonces, es muy importante que esto el Gobierno lo entienda y nos apoye en que esos ICOs se devenguen en el tiempo, se retrasen, puesto que las empresas necesitamos sortear, ¿no? Y disponer de cuantos más recursos mejor para afrontar esta nueva etapa. Otras cuestiones relacionadas con la tesorería, pues por ejemplo sería el disponer de los IVAs que a menudo, sobre todo las empresas que exportamos, pues tenemos una deuda con Hacienda. Hacienda tiene una deuda con nosotros de aproximadamente 3 o 6 meses de IVA y nosotros necesitamos tener ese dinero para ir afrontando los pagos en el día a día, ¿no? Y también, por ejemplo, podríamos pensar en proponer modificaciones sobre el impuesto de beneficios que nos lo hacen liquidar a cuenta de un año anterior que tal vez fue positivo, pero que afrontando un año de dificultades, pues eso no debería de ser así, deberíamos de poder liquidar ese impuesto previendo cuál va a ser nuestra situación real, ¿no? Sin adelantar dinero a la hacienda pública. En definitiva, pequeños, grandes cambios que nos tendrían que hacer disponer de más dinero a las empresas para poder afrontar, como os digo, esta nueva etapa. También hay cuestiones a corto plazo que deberíamos desde COE trabajar y resolver, como es los relacionados con los contratos o las contratas públicas. Esto es un tema que afecta a múltiples sectores, puesto que he podido constatar, ¿no?, que afecta no solo a el sector de la atención a las personas, sino también, por ejemplo, a contratos relacionados con el inserso, que estarían dentro del ámbito del turismo, dentro del transporte concesional y tantos otros sectores.
El hecho habitualmente suele ser el mismo. Contratos que se han celebrado, por ejemplo, en el año 2021 en relación a unos costes todavía de 2020, en que todavía no habíamos empezado a experimentar las enormes subidas que hoy caracterizan nuestras cuentas de resultados, y que a todas luces es de justicia que haya una revisión necesaria, puesto que de otra manera el Gobierno estaría llevando a la quiebra, a la senda de la quiebra, a estas empresas que no pueden continuar con un marco en que no se revisan estos costes y nos pone una situación de pues no poder operar o tenerse incluso que retirar antes de cerrar la empresa de continuar atendiendo esos contratos, ¿no? Entonces el Gobierno tiene que predicar con el ejemplo, tiene que afrontar esta situación y deberíamos de enfocar un ejercicio 2023 cuyos presupuestos estamos en preparación ahora, pues con todas las garantías para que estas empresas concesionarias públicas tengan un marco justo, al igual que el Gobierno nos pide a los empresarios que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones, como no pueda ser de otra manera. Y también dentro de este capítulo de las concesiones públicas es muy importante trabajar sobre los pagos, las fechas de los pagos que deben de realizarse a tiempo, puesto que, y relacionado con la tesorería, eso es también fundamental y el Gobierno debe de cumplir esos plazos, al igual que se nos exige a las distintas empresas en nuestro desarrollo de la actividad privada que cumplamos con esos compromisos. ¿Cómo vamos a trabajar todos estos aspectos y muchos otros? Pues bien, en mi presidencia lo que estoy proponiendo es que haya un modelo de gobernanza más compartido, que haya una escucha más activa, que haya una participación de abajo arriba, una mayor implicación de las sectoriales, territoriales, de las patronales sectoriales y de las territoriales, y que también haya una mayor transparencia en los estándares de gobierno corporativo similar a los estándares de gobierno corporativo que rigen las sociedades. Esta gobernanza compartida supone una riqueza, un reflejo de una pluralidad que es la realidad de nuestra economía y es una oportunidad de poder abordar de una manera más certera muchos aspectos como los que he citado y los que hablaremos a continuación y que son tan necesarios para que nuestras empresas vayan mejor. Porque efectivamente, y he querido resumir en un lema de mi campaña, esta nueva etapa, la receta para que esta nueva etapa que ahora empezamos sea lo más corta posible, vamos a decir, esta crisis, ¿no? Tenga una duración lo más corta posible, la receta en la que todos tenemos que trabajar es que haya más empresas, es que COE trabaje para que las empresas podamos ganar un mayor tamaño, para que se creen más empresas, para que se cree más empleo y, en definitiva, para generar una mayor riqueza y un mayor bienestar social. COE debe ser un generador de cambio, un motor para una mayor generación de riqueza desde la unidad y desde la pluralidad. Efectivamente, tenemos muchos retos en estos próximos 4 años, del 23 al 26, el que nos une a todos los empresarios que conformamos la COE, que somos más de 2 millones, es las cuestiones que afectan al marco laboral. El marco laboral, y me ha gustado mucho en los más de 100 contactos que he desarrollado en esta intensa campaña, poder comentar este aspecto mucho más a fondo. El marco laboral necesitamos que introduzca cambios significativos que nos ayude a todos los empresarios a... Perdón. Disculpa. Que nos ayude a todos los empresarios a poder desarrollar mejor nuestra actividad empresarial. A menudo
algunos sectores de actividad tenemos que contratar o sobrecontratar por no poder pactar libremente marcos distintos a los que ahora están regulados. Es decir, hay una ausencia de flexibilidad en esa contratación, un reflejo de una mayor autonomía para lo que sería el marco de trabajo, pero también el pacto de las relaciones entre trabajador y empresario, fuera de un marco que es de los más intervencionistas de la Unión Europea. Necesitamos recuperar o definir nuevos contratos temporales que aporten competitividad, por ejemplo, a los negocios que son estacionales y que ahora, con el tipo de contratación casi única que se define en el marco laboral, pues no están pudiendo recoger y además están, digamos, penalizados en su competitividad por no disponer de estas nuevas figuras de contratación. También todos tenemos que seguir trabajando para poder tener mayores herramientas en mejorar el absentismo, que es un tema que, por ejemplo, en la industria preocupa mucho. La productividad, que preocupa a todos los sectores. Hay que mejorar la productividad y tenemos que ser capaces de incorporar indicadores que sean definitorios dentro de las relaciones laborales. Y finalmente deberíamos de trabajar para que una reforma laboral no solo además integre estas nuevas actividades del siglo XXI más tecnológicas de una manera adecuada, sino también sobre todo para que las empresas podamos ganar un mayor tamaño. Efectivamente, el 95% de las empresas en España hoy son de tipo pequeño y mediano, pero el número de trabajadores es inferior a 10 en media. Es un reto de todos el poder eliminar trabas, el promocionar, y al gobierno también le interesa, y también a los sindicatos, que nuestras empresas puedan ser más robustas, ganando ese tamaño necesario. Y eso significa que hay que trabajar en eliminar trabas pues burocráticas, tener una fiscalidad que promocione el ganar ese tamaño y entre otras cuestiones, ¿no? También dentro de lo que es el reto que afrontamos dentro de los próximos 4 años, yo parto de la base que deberíamos abordar una reforma fiscal en profundidad. Hay cuestiones como, por ejemplo, instaurar un tipo mínimo del impuesto de beneficios en el caso de que los beneficios no sean repartidos, que desde mi punto de vista, y vosotros también, muchos de vosotros me habéis indicado que compartís esta sensación, debería de ser posible avanzar en esa línea y que el Gobierno aceptara que las empresas dispongamos, en definitiva, de mayores recursos, o bien en reservas, o bien para destinarlos a mayores inversiones necesarias para fortalecer nuestra posición, hacernos más competitivos y crecer. Otros aspectos, como la libre amortización, nos ayudarían a que todas aquellas empresas que no van a recibir directamente fondos europeos, puesto que estas van a ser solo unas determinadas, puedan avanzar y seguir en la senda de ese desarrollo empresarial acelerado, puesto que más allá, como digo, de estos fondos europeos, todas las empresas tenemos que hacer una transición energética y una digitalización de nuestras economías, de nuestras empresas, de una manera amplia, además en una situación pues, muy difícil como la que hemos estado comentando y la que estamos encarando. Para abordar esta transición energética y esta digitalización, hay cuestiones comunes sobre las que COE deberá de trabajar. Debemos estar atentos a la promoción de infraestructuras que son necesarias tanto para esa transición energética como para ese despliegue de la digitalización.
debemos estar también atentos a divulgar cuáles son las tecnologías y de qué manera cada uno de nosotros podemos emplear esas distintas tecnologías con acierto. Debemos también ser conscientes de que hace falta pues, mucho talento que ahora mismo no tenemos en las organizaciones. Entonces hay que ayudar a definir o ayudar a concienciar de que es necesaria esa formación de nuestras plantillas y esa formación también de los nuevos trabajadores que tendremos que incorporar todos en nuestras organizaciones. Este reto, dentro de lo que es mi candidatura y mi propuesta a todos vosotros, lo que yo planteo es que se realice con una mayor escucha a las organizaciones que más saben de estas cuestiones, puesto que en España no solo tenemos buenos mimbres en todos los sectores de actividad económica, sino que además tenemos líderes, empresas líderes, tanto en lo que se refiere a energía como en lo que se refiere a digitalización. Por lo tanto, es nuestra obligación, pero también desde una posición de privilegio, el abordar este camino que se está abordando también en el resto de países europeos y ganar una posición de mayor competitividad de nuestra economía desde ese liderazgo. Finalmente, un aspecto que me parece muy relevante trabajar en mi presidencia es el del valor de la figura del empresario. Efectivamente, estamos asistiendo a menudo a actitudes del gobierno que desde mi punto de vista resultan inadmisibles y además extemporáneas sobre cuál es la figura que todos nosotros representamos y el valor de lo que la empresa, los empresarios desarrollamos. Debemos poner en marcha una campaña de reivindicación constante de cuál es el valor que los empresarios aportamos a la sociedad, puesto que valores como el trabajo, la capacidad de riesgo, la empleabilidad y, en definitiva, el gran valor que aportamos las empresas a la sociedad merece un gran respeto y de esa manera situar nuestra figura equilibrada y no como sucede ahora en que en ninguna economía desarrollada los gobiernos están tratando a sus empresarios de la manera en que se nos está tratando a nosotros, ¿no? Entonces, es una labor de todos, será una labor de todos, pero debemos ser conscientes y destinar recursos a trabajar en este aspecto para no solo reequilibrar las negociaciones, sino también llegar a toda la sociedad donde a menudo se están simplificando los mensajes de una manera preocupante que nos puede llevar a todos a romper esa cohesión social y debemos nosotros desde COE dirigir los mayores esfuerzos para trabajar justamente en una mayor cohesión social. Muy bien, con esto estamos llegando al final y yo lo que os quiero plantear a todos vosotros es que toméis conciencia, si no lo habéis hecho ya, de que el próximo 23 de noviembre todos nosotros vamos a decidir cuál es nuestro futuro y cómo vamos a encarar esta nueva etapa. Yo os pido un voto por mi candidatura, que representa una candidatura por la transparencia, por la pluralidad, por la unidad y sobre todo diría que es una candidatura de valentía. Todos aquellos que os sintáis valientes y comprometidos para trabajar en la creación o en la aceleración de una creación de mayor riqueza para todas nuestras empresas a través de un marco de trabajo que va a ser muy intenso, pero que lo vamos a hacer en equipo y lo vamos a hacer bien, os pido que os ilusionéis con esta candidatura que os propongo y por mi parte no me queda más que ponerme a vuestra disposición y transmitiros las ganas de saludaros personalmente el próximo miércoles. Muchísimas gracias.